Muy buenas, hermanos, amigos, todos los que comparten con nosotros en este espacio, Fe y Razón, que es un espacio que le dedicamos la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Traemos temas que tienen que ver con el análisis de su palabra y también para hacer la defensa de lo que nosotros creemos que es la plena y absoluta verdad, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios eternamente, que vino y se hizo hombre y no dejó de ser quien Él se proclamó ser en todo momento, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Elohim, el yo soy, y que nosotros que no merecemos su salvación, debemos agradecer eternamente por su sacrificio, por su victoria en la cruz, por su resurrección y por el perdón que solamente a través de su gracia, por medio de la fe que Él nos ha depositado, que Él nos ha permitido tener, somos salvos sin nosotros merecerlo, porque nosotros hemos hecho tantas cosas en contra de nuestro Creador que no nos daría toda la eternidad para agradecer su misericordia, porque lo real y verdadero, mis queridos hermanos y amigos, es que al día de hoy nosotros lo que merecemos es la muerte, la destrucción, la inexistencia, dejar de existir, porque nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios, pero que por su gran amor, su misericordia, estamos sirviéndole, estamos reconociendo que Él es nuestro Salvador y que Él se mantiene llamando a su pueblo, porque hay un pueblo, como dice la palabra de Dios, hay un pueblo que será salvado por Él. Y lamentablemente, muchas personas no van a reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador, porque la dureza de su corazón, la ceguera en el pecado, la esclavitud en el pecado, no les permite, ni les permitirá recibir ese precioso regalo de la salvación. Hoy vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, encarnado en el vientre de una mujer que en un momento fue una doncella, una virgen, una joven que no se había casado, pero que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, y que fue escogida por Dios mismo para cumplir las profecías establecidas en el Antiguo Testamento por todos los profetas, desde Moisés hasta el último profeta mencionado en la palabra de Dios. Isaías, Jeremías, Oseas, Moisés, incluso referencias desde el Génesis ya apuntaban la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, viendo en su pleno conocimiento de todas las cosas lo que iba a acontecer con el pecado. Y uno se preguntaría, ¿por qué tocar algo tan evidente, ¿no? Que la gran mayoría de cristianos tenemos bien claro de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo tocar un tema tan fácil de ver en la palabra de Dios? Bueno, mis hermanos y amigos,
Para muchas personas esto no es tan fácil de ver, porque a través de la historia, incluso desde el primer siglo, cuando los apóstoles predicaban que Jesucristo era verdaderamente Dios Salvador, pues muchas corrientes han surgido a través de los tiempos para negar la identidad de nuestro Señor y Salvador, y con eso también la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos primero a pasar por un recorrido histórico, ¿no? Viendo de dónde provienen estas cosas. Yo quiero mencionar, para antes dar evidencia de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, en el momento en que se encarnó y luego, cuando venció la muerte y resucitó, fue nuevamente a la diestra de Dios Padre, a sentarse a la diestra de Él, para coexistir como siempre ha sido eternamente, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que los tres en uno solo son coexistentes, Y luego explicaremos y mencionaremos algunos académicos, estudiosos, investigadores con mayor profundidad, algunos nombres daremos, para que también ustedes puedan accesar a esos estudios donde dejan claramente establecido que nuestro Señor y Salvador Jesucristo todo el tiempo fue Dios, aún haciéndose hombre, y cuál fue su condición y qué elementos presenta la palabra de Dios para demostrar que Él verdaderamente tenía toda la autoridad en Él, siendo Dios entre nosotros, como dice el profeta Isaías, y lo vamos a leer. Pero yo quiero mencionar que los apóstoles, nuestros hermanos los apóstoles en el primer siglo, comenzaron a recibir ataques de una ideología que tiene que ver con negar la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas eran judaizantes, creían en nuestro Señor, pero de una forma que no se correspondía con lo que los apóstoles predicaban de nuestro Señor Jesucristo. A estas primeras personas judaizantes que salieron incluso de dentro de las enseñanzas de los apóstoles, se le llamó con el término de ebionitas. Y estos ebionitas judaizantes, judíos, ¿no?, que también fueron conquistando algunos griegos o también extranjeros de distintas localidades, pues predicaban en un momento que Cristo, Jesús, Yahshua, era una especie de profeta, era un hombre común, había sido ungido por Dios y que realizaba las cosas porque Dios lo había enviado como profeta, así como envió a Moisés, así como envió a Elías, así como envió a Jeremías, así como muchos otros que hicieron prodigios y milagros. Elías fue un hombre de Dios, un profeta con esa habilidad dada por Dios de predicar la palabra y también establecer prodigios y milagros. Pero siempre los profetas decían que era por la plena potestad de Dios. Siempre mencionaban a Dios, de que Dios era quien obraba los milagros de manera directa. Ellos simplemente eran siervos de Dios que le invocaban y cumplían lo que el Señor directamente hacía. Estos ebionitas se llegaron a dividir en dos. Unos primeros que aceptaban que Jesús había sido enviado por el Padre, se había encarnado como el Verbo, había salido a hacer las cosas que el Padre les mandaba, y estos primeros tenían una cercanía a las Escrituras, pero no establecían que Jesús era Dios mismo hecho carne, sino que había sido enviado y que había sido creado, que había sido el primero creado de toda la creación, de los ángeles, del universo, de todo lo que existe. Estos reconocían a Jesús como el Mesías, pero no que era Dios encarnado entre nosotros. Pero luego también salió una segunda ola, una ola más radical, un grupo más fuerte,
Obviamente, viniendo de una evolución del primer grupo, porque de eso se trataba, ¿no? Tergiversar la identidad de nuestro Señor Jesucristo y también no reconocer la naturaleza intrínseca de nuestro Señor, pues ese segundo grupo, más radical, más fuerte, más hereje, con una blasfemia más profunda, establecía lo siguiente, y lo vamos a leer de algunos estudiosos, historiadores, ¿no? Que le dieron seguimiento a estos grupos que al día de hoy también se mantienen y que pasaron por una serie de procesos que dieron vida a otros grupos como los arrianos o el arrianismo, pero que se dividieron en distintos focos negando la naturaleza de nuestro Señor. Vamos a leer, ¿verdad?, un texto interesante que establece este segundo grupo, que es el grupo más peligroso y que vemos al día de hoy también. El segundo grupo de ebionitas fue el más radical en sus creencias y enseñanzas. El investigador Schaff divide este segundo grupo en dos clases de ebionitas, los que se identifican con el fariseísmo y los que se identifican con los esenios. Schaff menciona que los primeros fueron los más numerosos y abrazaban el legalismo de los fariseos, que fueron también los sucesores propios de los judaizantes, a los que Pablo se les opuso en sus epístolas a los Gálatas. Es decir, el primer grupo venían de una concepción fariseica, eran judaizantes, se apegaban mucho a la ley, pero no eran tan peligrosos como el segundo grupo, como lo comenzamos diciendo. Estos decían, por ejemplo, que Jesús es el Mesías prometido, el hijo de David y el supremo dador de la ley, que la circuncisión y la observancia de toda la ley de Moisés eran necesarias para la salvación de todas las personas. Es decir, ellos se apegaban a la ley, no a la gracia ni a la fe. Esto también lo asumió el catolicismo en el 325 en adelante. Miren de dónde se conectan todas estas herejías. También decían que Pablo era un apóstata y hereje y que todas sus epístolas debían ser descartadas. Ellos atacaban a Pablo y le llamaban hereje. Este grupo, esa era la confrontación que recibía el apóstol Pablo de estas personas. También decían que Cristo iba a regresar muy pronto para establecer su glorioso reino milenial con la ciudad de Jerusalén como sede. Es decir, ellos esperaban a Cristo, pero como un hombre, como un profeta, que establecía la ley de Moisés, que los cristianos tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse, y esto era lo que atacaba el apóstol Pablo, incluso en sus cartas a los romanos. Seguimos leyendo. Esto está en el historiador e investigador de apellido Schaff, se escribe SCHWF, en el capítulo 433 de su libro, Identidad de Cristo, la identidad verdadera de Cristo. Pero también podemos ver los segundos ebionitas o el segundo grupo de ebionitas, que decían que negaban la preexistencia de Cristo como el verbo encarnado, que era un hombre común, que decían que había que cumplir unos códigos morales sobre la base de la ley, que Jesucristo era un hombre que cumplía los milagros a través de la voluntad de Dios. O sea, ellos decían que Dios había mandado a Jesús, lo había ungido para que desarrollara los milagros, pero era por la voluntad de Dios, y que Jesús era un hombre ungido por Dios, un hombre común y corriente. Esto lo establece el primer grupo, un poquito más apegado a las leyes de Moisés, pero el segundo grupo, más radical, le quitaba toda autoridad a Jesús, toda autoridad, sino que todo venía de Dios y que Jesús era una especie de manifestación, que él era simplemente un hombre común manifestado, ¿no?, con el poder de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué establecen grupos más modernos que son los herederos de los ebionitas y también de los arrianos? ¿Por qué no? Porque todos se conectan, todos salen de la misma herejía, de los mismos grupos. Los ebionitas más modernos
establecen que Jesús es Dios, les dan esa posibilidad porque no pueden combatir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero que cuando Jesús, siendo Dios, se encarna, se hace carne, pierde toda la identidad, toda la naturaleza de Dios como su identidad natural eterna. Pierde toda potestad de la identidad jerárquica de Dios que él mantiene plenamente y eternamente. Este grupo de bionitas lo que dicen es: Jesús es Dios, se encarnó en el vientre de una mujer, pero cuando vino no tenía ninguna identidad de Dios, no tenía ningún poder, no tenía absolutamente nada, era un simple mortal. Luego que muere y resucita, entonces se le da nuevamente su poder y su divinidad y su eternidad. Es como decir que Dios se hace carne, él pierde toda su identidad, que es eterna, porque la naturaleza de Dios es eterna, o sea, no puede desaparecer de la existencia. Y luego que él resucita al tercer día, de alguna manera, Dios Padre le devuelve su poder, su identidad, su potestad. Le devuelve su naturaleza, que nunca la tuvo cuando estaba en la carne. Esto es lo que establecen los ebionitas modernos. Y esto es lo que los historiadores también ven en el origen de estas herejías, de dónde nacen y qué otros grupos crearon. ¿Cuál otro grupo se creó en esto, queridos hermanos y amigos? Miren, el grupo del arrianismo, que viene de un monje, ¿verdad?, llamado Arrio, establece en el 300, a partir del 331 cuando nace y luego se va desarrollando, ya en el tiempo del 310, 313 hasta el 325, muchos estaban combatiendo estas herejías, muchos obispos, es decir, pastores, que estaban distribuidos en todas partes. Pues cuando llega el edicto de tolerancia en el 313, estos obispos que tenían autoridad para predicar el evangelio en distintas partes, que no existía un papado, no existía la cabeza de un obispo donde pudiera reunir a todo el mundo, sino que varios obispos, varios pastores, ancianos que tenían focalizado a distintas comunidades, iglesias, que esto es lo que significa, ¿no?, con el grupo de personas que estaban congregados en una comunidad cristiana ya existente, pues varios de ellos atacaron estas herejías que venían incluso de los ebionitas, porque también los apóstoles atacaron a estas personas que negaban que Cristo en la carne también era Dios. Dos obispos principales, no una cabeza papal que dijo, no, yo voy a resolver esto, sino dos obispos fueron los más abanderados, principalmente en el área de Constantinopla. Uno de ellos, el obispo Alejandro, ¿no?, en Alejandría, y también Atanasio en Alejandría, los dos siendo obispos en la localidad de Alejandría. No había un papado, no había una cabeza, sino que cada uno de ellos en sus distintas comunidades, cada uno de forma individual, pastoreaba a las ovejas, porque fue la forma que nuestro Señor les indicó a los apóstoles para que conformaran comunidades cristianas y que ellos cuidaran a las ovejas. Como el apóstol Pedro le dice a los ancianos, cuiden las ovejas, no con ganancias deshonestas, ni tampoco enseñoreándose, porque yo soy anciano al igual que ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5. Pedro no se estableció como autoridad, así como Alejandro, el obispo de Alejandría Alejandro, y también el obispo Atanasio. Ellos fueron de los principales abanderados en atacar la ideología arriana que negaba que Jesucristo era Dios, que negaba la naturaleza de Dios encarnada. El arrianismo era una creencia que afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios incluso, que fue creado,
que fue el primero de la creación, como muchos ebionitas hoy día modernos mantienen esa mentira, esa herejía, quitándole la identidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues este grupo de nuevos ebionitas y arrianos al día de hoy mantienen esa ideología, negando que Cristo es tanto Dios como tanto hombre, encarnándose en la carne, pero sin perder su identidad eterna, su naturaleza eterna, sino que haciéndose carne asume la naturaleza humana para hacerse siervo, y siervo hasta la muerte, como establecen las Sagradas Escrituras. En el concilio del 325, ¿no? El concilio de Constantinopla, allí se da una fuerte batalla y se establece la unión hipostática, es decir, la visión filosófica de que Cristo es tanto Dios como tanto hombre, que tiene las dos naturalezas, y que las dos naturalezas cohabitaron para cumplir lo que los profetas habían establecido, que recibiríamos al Mesías, al Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, como establece el profeta Isaías, y que le llamó que sería Padre eterno, encarnado, Dios fuerte, encarnado, Príncipe de paz, encarnado. Todos los atributos que solo le correspondían a Dios para glorificarle. Por eso nosotros vemos que, a pesar de que la mayoría de los cristianos, en un porcentaje estadístico bien pronunciado, reconocemos que Cristo es tanto Dios como tanto hombre cuando estuvo en la tierra cumpliendo lo que Él mismo asumió para darnos salvación y vida eterna. Pero esto me indica que ahí afuera, los ebionitas que fueron combatidos por nuestros hermanos los apóstoles y por nuestros hermanos los cristianos en los primeros años del cristianismo, ¿verdad? Primer siglo, segundo siglo, hasta el momento en que la misma iglesia cristiana se fue deteriorando, unificándose con el poder imperial, pero que nuestros primeros hermanos cristianos de la historia del cristianismo, pues, a pesar de que tenían algunos errores, porque los apóstoles no lo tienen en sus escritos, pero sí nuestros primeros hermanos, entrando en concepciones filosóficas grecorromanas, pues incurrieron en algunos errores, pero mantuvieron la pureza de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, y en el concilio de Constantinopla, en el 325, pudieron defender que Cristo era tanto Dios como hombre, en la unión hipostática, y que por lo tanto el arrianismo estaba completamente equivocado, porque habían adoptado la herencia de los ebionitas judaizantes, que eran judíos que no tenían claro, o por lo menos quizás atacaron, quizás con algún propósito, porque Satanás trabaja de esa manera, la identidad de nuestro Señor. Incluso atacaron a varios apóstoles. Uno de ellos, el apóstol Pablo, un abanderado de defender que Cristo fue Dios y hombre en la tierra, y que cumplió todo lo que los profetas habían establecido de él. Habiendo dicho esto, a modo de introducción histórica, yo quiero ahora dar evidencia, porque lo importante es ir a la palabra de Dios y dar evidencia de que Cristo es lo que Él siempre dijo ser, hasta cuando Él corregía a los fariseos y saduceos, que le decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa exclamación de nuestro Señor Jesucristo, ningún israelita, ningún judío que conocía la palabra de Dios dada a los profetas y a la ley de Moisés se atrevía a mencionar algo semejante. Ni siquiera algunos que se llamaron Mesías antes de Cristo, que venían, ¿verdad?, diciendo: nosotros somos el Mesías, y querían establecer la guerra contra los que oprimían al pueblo de Israel. Por eso Israel esperaba a un rey como David, que reinara y trajera el esplendor del reinado de David, defendiéndolo, siendo la guerra, conquistando, ¿verdad?, a otros pueblos, estableciendo el reinado de David. Pues ellos entendían que nadie podía autoproclamarse que era Dios entre nosotros, como estableció Jesucristo cuando dijo:
Ustedes son de vuestro padre Satanás y las obras de Satanás ustedes quieren hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio y homicida. Por eso quieren matarme. Porque por buena obra ustedes quieren apedrearme. Y ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, atacando a Jesucristo, porque Jesucristo había venido encarnado en una virgen que no había conocido a su esposo todavía, a José, y que por lo tanto José lo había reconocido como padre legal, no como padre biológico. Nunca las Sagradas Escrituras hablan de José como padre biológico. Por lo tanto, los fariseos que conocían de dónde venía y decían, ¿y no es este el hijo del carpintero? Y también dice, ¿y no es Jesús el hijo del carpintero, del que se creía hijo del carpintero, del que se creía, como establecen los evangelios? Por eso le dice, nosotros no somos hijos de fornicación, haciéndole un ataque a Jesucristo, porque pensaban, como dice el Talmud, que Jesús es hijo de fornicación, es hijo de una fornicación entre María y un soldado romano llamado Ben Pantera. Eso es lo que creen los judíos, eso es lo que tienen en sus escritos, en los escritos talmúdicos. Por eso los ebionitas de la actualidad atacan la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay que cuidar y hay que defender la identidad de Cristo. Por lo tanto, en ese momento cuando Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy, porque ellos le dijeron, tú que eres joven, ¿cómo te atreves a decir que tú conociste a Abraham? Y él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. También Jesucristo dice en una ocasión, ¿de quién dicen ustedes que es hijo el Cristo? Y muchos decían, bueno, es hijo de David, otros es hijo de Abraham. Cuando le mencionaron que era hijo de David, porque la descendencia decía que Cristo tenía que venir de David, como si fuera un linaje biológico, él los corrigió diciéndoles, ¿y por qué dice David? O dice el profeta, le dijo David, Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, que pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, diciendo de él mismo que era el Mesías y que era el Señor de David, que estaba por encima de David. Aún estando en la carne le decía, yo estoy por encima de David. No cuenten con que yo tengo que estar sometido al linaje de David. No, yo soy antes que Abraham fuese, yo soy. Se los decía en ese momento. Ahora vamos a ver algunas evidencias importantes que van a dar claridad a los ebionitas y arrianos que andan predicando mentiras y blasfemias de que Cristo hacía las cosas que solamente Dios podía hacer. Perdonar pecados. Ningún hombre enviado por Dios, si no era Dios mismo en la carne, no podía perdonar pecados. Él hacía milagros en su nombre. No lo hacía como los hacían los profetas, que tenían que acudir a Dios, pedir permiso a Dios, Dios mandar a hacer lo que ellos tenían que hacer, ungirlos y luego ellos orando a Dios, invocando el nombre de Dios. Entonces Dios hacía Dios el milagro y no los profetas. Los profetas invocaban y los milagros venían directamente de Dios. Cristo hacía los milagros en su nombre. Cristo sanaba en su nombre. Cristo echaba fuera demonios por su autoridad. Cristo detenía la tempestad por su autoridad. No tenía que orar y decir, Padre, tú me enviaste, yo perdí toda mi identidad, mi naturaleza. Yo quiero que tú me concedas este milagro, por favor, como hacían los profetas. No, por su plena potestad de autoridad, Cristo obraba. Solo Dios lo podía hacer. Solo Él, siendo Dios en la carne, lo podía hacer. Vamos a ver algunos textos, queridos hermanos. Vamos a ver algunos textos importantes sobre quién era Cristo para identificar su identidad. Cristo recibía la plena adoración de todo aquel que creía en Él. Ningún hombre que no tenía la naturaleza para ser Dios en la carne no podía recibir adoración. Cristo recibió adoración. Juan capítulo 9, versículo 38. Juan capítulo 9, versículo 38 dice lo siguiente. Vamos a leerlo plenamente.
Juan capítulo 9. Vamos a tomarlo un poquito más anterior. Dice lo siguiente: pero como vea ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres de un ciego que había ido a proclamar que Cristo le había devuelto la vista. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: yo os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le dice el ciego a ellos que le están preguntando insistentemente: ¿cómo fue que ese hombre te devolvió la vista? Porque ningún profeta había hecho algo así tan grande, y ese hombre es pecador porque es un hombre, como creen los ebionitas hoy día, que no reconocen que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, aún estando en la carne. Y oigan lo que le responde el ciego. Él le respondió: ya os he dicho y no habéis querido oír. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Los fariseos decían: nosotros somos discípulos de Moisés, tú eres discípulo de él fue que te devolvió la vista. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Siguen diciendo los fariseos lo siguiente: pero respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Ningún profeta había hecho esto. Y ese ciego le estaba recordando que ningún profeta había hecho lo que Jesús había hecho por él. Si esto no viniera de Dios, nada podrías hacer, le dice él. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Pero oigan lo que hace el ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: Jesús encontró al ciego y le dijo Jesús al ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? El ciego todavía no estaba claro quién era Jesús. Jesús le dijo: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, porque él le había devuelto la vista. Y le dijo el ciego: creo, Señor. Y le adoró. El ciego le dijo: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que él le adoró. Ningún profeta, ningún hombre común, ningún ser que haya sido enviado por Dios, que ni siquiera los ángeles, ni los ángeles del cielo, nadie que no sea Dios mismo puede recibir adoración. Nadie puede recibir adoración. El ciego le adoró y Jesús recibió la adoración del ciego, porque era Dios entre nosotros, porque Jesús recibía la adoración, la alabanza y la gloria, porque era Dios entre nosotros, porque perdonaba pecados y él curaba con su poder, porque era Dios entre nosotros. Y los ebionitas no aceptan ni reconocen esto. Los de la actualidad, que vienen con falsas doctrinas a engañar a muchas personas. Vamos a seguir viendo más textos que prueban que Jesucristo es Dios en el momento en que se encarnó, en el momento en que resucitó, en el momento en que antes de hacerse carne,
escogió a María como su sierva y en el momento en que está sentado a la diestra del Padre hoy eternamente. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 8, versículo 13. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. No dice: yo voy a orar a Dios porque Él me envió y me ungió y tengo que orar al Padre para que me dé permiso para yo sanarle. No, Él dijo: yo iré y lo sanaré. Le dicen a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande como esta. Es decir, Jesús, por su plena autoridad, ni siquiera fue a la casa, porque por la fe de este hombre, Jesús le dio el milagro de curarle a su siervo, a su sirviente. Y Jesucristo dijo: no he encontrado en toda Israel, mira, ni siquiera a sus discípulos, ni siquiera a su madre, a nadie había encontrado en todo Israel con la fe de este hombre. Y Jesús lo reconoció, lo curó a su siervo y demostró que Él era Dios entre nosotros. Juan capítulo 21, versículo 6 dice: y Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces, porque Jesús, con su pleno poder, no oró a Dios y le dijo: Señor, yo quiero que tú me des el permiso, el poder para que se saquen los peces. No, Jesús, siendo Dios mismo entre nosotros, con su plena autoridad, ordenaba y todas las cosas se cumplían. Otra de las pruebas que nosotros vemos en la palabra de Dios, y lo vamos a parafrasear, fue en el momento en que Jesús, estando en la barca con sus discípulos, les vino de sorpresa una gran tormenta en el medio, cuando ellos estaban en la barca. Había una terrible tormenta y Jesús estaba durmiendo. Los apóstoles estaban desesperados, perdiendo la fe. Recurrieron a Jesús y, desesperados, en agonía, porque pensaban que iban a morir, despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Señor, sálvanos, sálvanos. Jesús, al verlos desesperados, se levantó y dijo a la tormenta que cesara, a la tormenta que se parara. Y ellos, al ver esto, dijeron: ¿qué hombre es este que hasta las tormentas le obedecen? Era Dios entre nosotros. No tuvo que orar al Padre, no tuvo que pedir permiso como hacía Moisés, que tenía que pedir permiso a Dios. Dios le daba la orden y todo el milagro venía directamente de Dios. Por eso Dios castigó a Moisés, porque se atribuyó el milagro de golpear la roca. Y Dios los castigó porque el milagro nunca vino de Moisés, siempre venía de Dios. Pero Jesucristo, que era Dios con nosotros, hecho carne, en ese momento, con su poder, con su potestad, con su plena autoridad, paró la tormenta. El mar se calmó, las aguas se calmaron, la lluvia se calmó. Y los mismos apóstoles dijeron: pero ¿quién es este tan grande que con el solo poder de su palabra calma tempestades? Por eso, ahí afuera hay personas que niegan a Cristo, que era Dios hecho carne. Y toda la palabra de Dios indica que Jesús, solo con el poder de su autoridad, Él hacía milagros y perdonaba pecados. Hay muchos textos que nos refieren que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Vamos a ver unos textos interesantes que tratan sobre la divinidad de Cristo cuando estaba entre nosotros.
hecho hombre, por supuesto, porque Cristo dice, cuando se reúnan dos o más en mi nombre, yo estaré ahí presente. Y el Espíritu Santo estando con nosotros todo el tiempo. Las plenas personas de la deidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estando siempre entre nosotros, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 1, versículo 30 en adelante. Un ejemplo de un milagro. La suegra de Simón, es decir, la suegra de Pedro, el que muchos católicos dicen que nunca se casó, que era célibe, cosa que es completamente falso, porque Pedro tuvo una suegra, por lo tanto tuvo su esposa. La suegra de Simón Pedro estaba enferma, en cama, con fiebre, y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, y le dijo, y le dejó la fiebre inmediatamente. ¿Qué hizo Jesús? Solo la tomó de la mano, la levantó y la fiebre automáticamente desapareció, solamente con su poder, siendo Dios entre nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 51. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista. Y a Jesús seguía. Jesús a otro ciego le devolvió la vista solamente con ese ciego tener fe en él. Jesús le recobró la vista con su pleno poder, siendo Dios entre nosotros. Pero también muchos otros textos que dicen, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios y glorificaba a Jesús. Es decir, Jesús, siendo Dios entre nosotros, hecho carne, solo con el poder de su autoridad, que nunca la perdió, hacía lo que solamente Dios siendo Dios, tenía la potestad de hacer. Voy a parafrasear una historia también interesante. Cuando el endemoniado Gadareno estaba siendo atormentado por una legión de demonios, Jesús tiene compasión de él. Lo voy a parafrasear de manera histórica. Jesús, teniendo compasión de él, se acerca y los demonios inmediatamente les reconocen y le dicen, Jesús, hijo del Altísimo, ¿qué quieres con nosotros? Y Jesús le pregunta su nombre y ellos le responden, Legión, porque eran muchos demonios. Ellos le suplican a Jesús que para los ebionitas modernos y los arrianos modernos, Jesús era un simple hombre porque había perdido toda autoridad. Pero los demonios que le conocieron le suplicaron y le dijeron, Señor, no nos mandes al abismo. Jesús, con su pleno poder, con la autoridad que solamente Dios tiene, los mandó a un grupo de cerdos. Y cuando los demonios entraron a esos cerdos, se fueron por un despeñadero. En ese momento acusaron a Jesús, los judíos, de que era un brujo, un hechicero, porque ningún hombre podía hacer esto, arrojar fuera demonios y perdonar, solamente Dios. Y los judíos que estudiaban la Tanaj, que estudiaban a los profetas, sabían perfectamente que solo Dios podía hacer esto, ni siquiera los profetas por su plena potestad, sino recurriendo a Dios. Y Jesús lo hacía con su plena potestad. Por eso es hasta ridículo ver personas confiando en una ideología que niegue que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, cuando estuvo entre nosotros. Hay personas que se dejan engañar de esto porque toman textos fuera de contextos, toman libros de los enemigos de nuestro Señor, libros como el Talmud, libros judaizantes, que en esos mismos libros
lo que hacen es que desacreditan la naturaleza y la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo desacreditan. Y andan muchas personas tratando de engañar a muchas personas débiles en la fe, débiles en la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo más textos que prueban que nuestro Señor es Dios cuando estuvo entre nosotros. El perdón de los pecados. Mateo capítulo 9. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos le atacaban porque él perdonaba pecados y le decían: ¿quién es este? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Ni siquiera los sacerdotes, cuando iban al templo a hacer los sacrificios, los sacerdotes se atrevían a decir: por voluntad de ellos, tus pecados te son perdonados. Cosa que también en la Iglesia Católica hacen de manera tergiversada, porque dicen que los sacerdotes tienen el poder para perdonar pecados, y eso es mentira. Cosa que los judaizantes, ebionitas y arrianos dicen que Jesucristo, aunque perdonara pecados, no era Dios entre nosotros, era un simple hombre ungido. Estaba un hombre normal en la carne. No tenía autoridad para detener la lluvia, no tenía autoridad para perdonar pecados, no tenía autoridad para sanar a nadie, sino que Dios le daba el permiso porque era un hombre. Y eso es completamente mentira. Marcos capítulo 2 dice: viendo Jesús que la fe de ellos, dijo al paralítico: levántate. También lo refieren otros textos, porque no es un solo texto. Hay muchos otros textos en la palabra de Dios donde Jesús establece el perdón de los pecados. Lucas capítulo 7, versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Los que los detrataban a él, los que hoy día aparecen con ideologías falsas, diciendo que Jesucristo era un simple hombre, cuando la palabra de Dios dice que Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. ¿Cómo si Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos? Dios, que es el mismo, va a dejar de ser quien Él es eternamente cuando se hizo carne. No puede, porque Dios es Dios eternamente. Dios asume la naturaleza de hombre, de un ser humano, para cumplir lo que Él mismo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Se hace carne y se hace siervo, se despoja de su autoridad en los cielos, y al hacerse menor a los ángeles, lo que hace es que se hace hombre, pero no deja de ser Dios. Porque hasta los demonios le obedecían. Los ángeles le adoraron cuando él vino. Cuando vino al mundo, los ángeles le adoraron. Los ángeles le obedecían. Le obedecían. Solamente a Dios se le obedece, aún estando en la carne. Y esto, ebionitas, judaizantes y arrianos buscan tergiversar la palabra de Dios. ¿Dónde ellos buscan tergiversar la palabra de Dios? Lo vamos a ver en un texto muy utilizado que está en Filipenses capítulo 2. Cuando dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Por lo de los otros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él todo nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Muchos ebionitas, arrianos, que utilizan este texto para establecer una herejía, entienden que el término despojarse ahí es que Jesús dejó de ser quien Él es eternamente. Que todo su omnisciencia, su omnipresencia, su omnisapiencia, su benevolencia, todo desapareció de Él, como por arte de magia. ¡Puf!
y se quedó siendo un simple mortal. Cuando en las mismas Sagradas Escrituras dice que Jesucristo utilizaba lo que él quería en el momento en que él quería, en el momento en que él quería. Cuando, por ejemplo, él, escogiendo a los apóstoles, vio a uno de ellos sentado debajo de un árbol y le dijo: yo te vi sentado debajo de un árbol y tú hiciste tal o cual cosa. Y en ese momento creyeron en él, porque Jesús utilizó su poder, su omnisciencia, sin pedirle en oración al Padre: déjame, permíteme hacer tal cosa. No, él lo hacía por su plena potestad y poder. Aquí el término despojarse es en el sentido de que él se sometió al Padre, se despojó de su autoridad, pero solamente delante del Padre. ¿Para qué? Para someterse al Padre, cumplir la voluntad que ellos tenían, no solo el Padre, sino la deidad completa en las tres personas, y ellos, siendo la deidad plena, coexistente eternamente, Jesús se somete en autoridad al Padre para cumplir como siervo y ser siervo hasta la muerte, porque él vino a servir, no escatimando en ser igual a Dios, porque él no vino a que le sirvan, y aún así le adoraban. Le adoraron los apóstoles, le adoraron mucha gente que él curó, le adoraron gente que él perdonó, le adoraron los ángeles cuando vino al mundo, porque él es Dios, hombre y Dios. Y muchas personas se dejan engañar con este texto, que no quiere decir que él perdió su identidad eterna. Él no perdió su identidad eterna. Él se sometió a la voluntad del Padre, pero siempre fue Dios. Lo vamos a ver en un texto interesante también, porque las personas que venden la idea de esta ideología, que viene de los judaizantes ebionitas, que pasa por un proceso de los arrianos, que luego lo asumen también dentro del catolicismo romano en algunos puntos, y que luego también llega a la visión islámica cuando vienen los musulmanes, que es creado por una visión católica, y dicen que Jesús es un simple profeta, es para engañar a muchas personas, porque así obra el enemigo de la palabra de Dios, Satanás, creando confusión a las personas. Los ebionitas y los que venden que Jesús no es Dios en la carne, cuando estuvo con nosotros, como establecieron los profetas, el Emmanuel, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Cuando venden esta idea, lo que están haciendo es sirviendo a los que buscan denigrar la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Satanás hace con la confusión a muchas personas. Repito, despojarse es en base a la autoridad delante de Dios, el Padre, cuando el Verbo se hace carne y se hace el Hijo para someterse a la voluntad, para servir, para cumplir lo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento, sin dejar de ser lo que su naturaleza eterna es, Dios entre nosotros. Dice 1 Timoteo capítulo 3, y esperemos que esto pueda ser entendido. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, hablando el apóstol Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Pablo escribe esto porque ya habían judaizantes ebionitas negando que Cristo era Dios entre nosotros. Y miren cómo Pablo le responde, inspirado por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. ¿Quién es que nos justifica delante de Dios? ¿Quién es que nos santifica también delante de Dios? El Espíritu. El Espíritu de Dios. Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Que le rindieron gloria, que le adoraron. Incluso cuando él estaba pequeñito, los ángeles lo adoraron. Visto de los ángeles. Dios manifestado en carne. Predicado a los gentiles. ¿Quién está siendo predicado a los gentiles?
Dios manifestado en carne, no Dios que después le devolvieron su poder y le dijeron, ven que ya tú tienes tu poder de nuevo. No, Dios manifestado en carne. Cuando Dios estaba entre nosotros manifestado en carne, dice el apóstol Pablo, creído en el mundo. ¿Quién fue creído en el mundo? Dios manifestado en carne. No Dios después que se fue, que le devolvieron nuevamente su autoridad y todo. Mira, tú eres Dios, ahora nuevamente ven. No, Dios manifestado en carne. Recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios manifestado en carne. Porque se estaba predicando a Jesucristo resucitado y cuando estaba entre nosotros manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Y esto no puede caberle duda a ningún hermano. Ningún hermano puede dejarse engañar de una teología falsa, de un grupo ebionita moderno, de unos arrianos que mantienen una identidad falsa de nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo pasar por un simple profeta, como también creen los musulmanes. Esto viene de los judíos, enemigos de Dios, los judaizantes, no de los judíos que el Señor les permite su salvación, su gracia, sino de aquellos que se profesan ser enemigos de él, que escriben libros como el Talmud, que hablan mal de él, que le llaman brujo, que le llaman hechicero, que le dicen hijo de fornicación, que le dicen que vino fruto de la concepción de un hombre como José. Es completamente mentira, completamente mentira. Ya para terminar, queridos hermanos y amigos, hemos establecido varios textos de la palabra de Dios. Queremos puntualizar lo siguiente. Solamente Dios, que estuvo entre nosotros, que le debemos nuestra salvación, que le agradecemos eternamente lo que Él hizo por nosotros, que nosotros no tenemos la fuerza ni la capacidad para salvarnos, sino que es por la plena potestad y autoridad y soberanía y autonomía de Cristo, nuestro Señor y Salvador, Dios entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, que puede perdonarnos de todos nuestros pecados, que lo hizo cuando estuvo entre nosotros, siendo un hombre, que puede salvarnos de cualquier dolencia y enfermedad, que lo hizo cuando estaba entre nosotros, Dios hecho carne, siendo Dios, que fue adorado por los ángeles y por aquellos que Él perdonaba y curaba. Dios hecho carne entre nosotros, que obra milagros y tiene el poder para calmar las tempestades y para resucitar a los muertos, sin hacer lo que hacían los antiguos profetas, sino que Él, por su plena autoridad, lo hacía. Dios entre nosotros hecho carne. Espero que le haya gustado esta entrega, este programa que hemos querido compartir con ustedes, titulado Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, para que nosotros tengamos herramientas, argumentos y la palabra de Dios de primera mano cuando nos topemos con arrianos, con ebionitas y con negadores de la identidad y la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Muchas gracias, hermanos. Vamos a saludar a algunos hermanos que se han conectado con nosotros. Está nuestra hermana Agar Gutiérrez, dice Dios le bendiga, amados hermanos, bendición a nuestra querida hermana. Está Alfa y Omega, bendiciones hermano Carlos, también bendiciones para ti. Está también el hermano Martín, Dios le bendiga hermano Carlos, Dios te bendiga para ti también, desde Perú nos escribe. Está Gloria Álamo, nuestra querida hermana, siempre nos apoya en nuestro canal, en nuestros análisis, Dios le bendiga grandemente, querida hermana. Está el evangélico Dani Córdoba, mi querido hermano Dani Córdoba, un hermano que me vive enseñando, ¿no?, que el Señor ha puesto en mi camino y que me ha bendecido con su amistad y su hermandad. Dios te bendiga, hermano Dani Córdoba. Dios verdaderamente hombre cuando estuvo entre nosotros, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Está también con nosotros José Valencia, dice bendiciones, hermano Carlos. Bendiciones también para ti, querido hermano. Rigoberto Valenzuela, bendiciones también para ti. Gonzalo Valdés, bendiciones para ti también, querido hermano Gonzalo.
Claudia Berenice, Dios le bendiga también para ti, querida hermana Claudia. Y bueno, a todos los que se han conectado, Freddy Paitán, Dios te bendiga, querido hermano Freddy. También Mateo Vicente, Dios te bendiga, querido hermano. Y también la cuenta de Desvict. Dios le bendiga, querido hermano, me dice, Dios te bendiga grandemente también para ti, querido hermano. A todos y cada uno de ustedes, los que se han conectado aquí en su espacio Fe y Razón, como siempre, deseándoles que el Señor los bendiga enormemente, a sus familias y a todos los amigos que no han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no le han pedido perdón a aquel que vino y se hizo carne y que, siendo Dios entre nosotros, se humilló para darnos el perdón de nuestros pecados, que nosotros no merecemos, que Dios mismo, hecho carne, haya hecho una obra tan grande, que solamente la obra de salvación viene por Él y que nosotros no podemos hacer ninguna obra para poder salvarnos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Bendito Dios Padre, que no escatimó en enviar a su Hijo al mundo. Y bendito el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Será pues hasta la próxima, queridos hermanos. Nos vemos.